A ver, entre 1876 y 1911, México era un país de contrastes brutales. Y para entenderlo bien, ¿qué mejor que hacerlo a través de la comida? Porque lo que se comía en esa época cuenta una historia fascinante de división, de aspiraciones y de un conflicto cultural que estaba a punto de estallar. Pues la respuesta es prácticamente todo. Porque la comida no es solo para llenarse el estómago, para nada. Es un espejo, un reflejo clarísimo de la identidad, de las luchas y hasta de los sueños de una nación. Y durante el Porfiriato, ese larguísimo gobierno de Porfirio Díaz, ese espejo nos mostraba dos Méxicos, dos mundos que no podían ser más diferentes. Así es. Bajo el régimen de Porfirio Díaz, la cocina mexicana estaba partida en dos. Olvídense de una sola mesa nacional. Aquí había dos. Y esa división era, pero de verdad, muy, muy literal. Por un lado, teníamos la mesa de la élite, ¿no? Pura opulencia, champaña, trufas, todo con un aire súper europeo. Y del otro lado, la mesa del pueblo. Maíz, frijolitos, pulque, las raíces más profundas de México. Eran literalmente dos universos paralelos coexistiendo en el mismo país. Bueno, pues vamos a meternos de lleno al primer mundo, el de la aristocracia porfiriana. Para ellos, sentarse a la mesa era mucho más que solo comer. Era una especie de performance, una declaración de quiénes eran y a dónde querían pertenecer. El lema de la época era orden y progreso. Y para la élite, Francia era el modelo a seguir, el símbolo máximo de lo que significaba ser civilizado. Así que la comida se volvió su mejor herramienta para demostrarlo. O sea, adoptar la cocina francesa era como decir, mírenos, nosotros no somos como los demás, nosotros sí pertenecemos al primer mundo. Pero ojo, esta obsesión con lo francés no era solo una moda, escondía algo mucho más oscuro, un desprecio profundo por lo propio. Se le ha llamado racismo culinario. Y no es exageración. El propio gobierno empezó a promover el trigo por encima del maíz. El maíz, que es el alma de México. Lo veían como un símbolo de atraso. Y claro, toda esta división en la mesa venía de una división económica brutal. Imagínense, un mísero 1% de la población se daba unos banquetes de lujo, mientras que el 80%, el 80%, apenas si sobrevivía con lo que sembraba. Esa desigualdad tan bestial era la que alimentaba todo este conflicto. 10.000. Pensemos en esa cifra un momento. 10.000 invitados. Ese fue el número de personas que asistieron al fiestón que se organizó para el centenario de la independencia en 1910. Si algo nos deja clara esa cifra, es la escala de la opulencia en la que vivía esta élite. 10.000. ¿Y qué sirvieron en esa celebración tan monumental? Pues básicamente un menú sacado de un restaurante de lujo en París. Salmón a la Metternich, vinos de Burdeos, champaña importada. Cada platillo era un grito desesperado por decir, miren, nuestro México está al nivel de Europa. Y no era solo la comida, también importaba muchísimo cómo se comía. Adoptaron el llamado servicio a la rusa, que es este ritual súper formal donde te van sirviendo los platillos uno por uno. Era complicadísimo y el punto era justo ese, crear otra barrera, otra forma de decir, nosotros tenemos modales, somos diferentes. Ok, suficiente de palacios y champaña. Vámonos ahora al otro extremo. Dejemos la ciudad y vayámonos al campo, a las haciendas. Vamos a sentarnos en la otra mesa, la que alimentaba a la inmensa mayoría de los mexicanos. Aquí la base de todo era la de siempre, la herencia prehispánica, la famosa trilogía básica de maíz, frijol y chile. Era una dieta totalmente conectada con la tierra, con la tradición de siglos, y se complementaba pues con lo que hubiera a la mano, quelites, hierbas silvestres y sí, hasta insectos. Pero a ver, la vida en el campo era durísima, jornadas larguísimas bajo el sol. Así que, ¿cómo le hacían los trabajadores para comer algo caliente después de horas y horas de chamba? La respuesta es una joya de ingenio popular. Las bolas de pedernales, una solución increíble que se les ocurrió en Michoacán. La idea era simple pero genial. Envolvían la comida caliente en un montón de tortillas que servían como un termo natural. Así, horas después, en medio de la nada, los trabajadores abrían su bola y tenían una comida todavía calentita. Un ejemplo perfecto de cómo la necesidad agudiza el ingenio. Y esta batalla de culturas llegó hasta las bebidas. Por un lado, el pulque, fundamental para la gente. Les daba calorías y era el centro de la vida social. Pero, claro, fue estigmatizado. Se decía que era antihigiénico. Mientras tanto, se promovía la cerveza, que venía con esta imagen de ser algo europeo, moderno, civilizado. Hasta ahora todo parece muy blanco y negro, ¿no? Dos mundos separados, dos cocinas que no se mezclan.
Pero la realidad siempre es más interesante y complicada que eso. La pregunta es, ¿de verdad esta división era tan tajante, tan absoluta? Pues no, para nada, porque detrás de toda esa fachada de civilización a la europea, la élite guardaba un secreto delicioso. Y aquí está la gran ironía de toda la época. En público, para las visitas, para los extranjeros, la élite se desvivía por la cocina francesa. Era pura apariencia. Pero ya a puerta cerrada, en la intimidad de sus casas, ¿qué creen que comían? Pues la mismita comida mexicana que tanto despreciaban en público. Esa era la que de verdad disfrutaban. ¿Y cuáles eran esos antojos secretos? Pues los platillos más mexicanos que se puedan imaginar. Tamales, mole, chiles en nogada, un buen chocolate caliente. Les encantaban, pero sentían que no eran lo suficientemente finos como para servirlos en un banquete oficial. Esto nos demuestra que la identidad cultural es algo muy difícil de borrar. Y lo más curioso es que la influencia no iba en una sola dirección. Hasta los chefs franceses que vivían en México, los más listos al menos, empezaron a darse cuenta de la riqueza de los ingredientes locales. El famoso chef Gustave Montaudon, por ejemplo, se hizo célebre por su chilpachole de jaivas, o sea, empezó a crear una fusión sutil pero deliciosa. Al final, toda esta tensión que se vivía en la cocina no se iba a quedar ahí, en el plato. Terminó por derramarse y, de alguna manera, ayudó a definir el rumbo que tomaría el país entero. Si lo pensamos bien, la cocina del Porfiriato fue justo eso, un escenario de tensión cultural. Por fuera, una fachada muy afrancesada buscando la aprobación del mundo, pero por dentro, sostenida por una base popular indígena, que aunque fue marginada, siempre estuvo ahí, resistiendo. Esta lucha en la cocina no era algo superficial, era el reflejo perfecto de un conflicto social profundísimo que estaba hirviendo justo debajo de la superficie. La división en la mesa fue solo el ensayo general para la división que vendría después en el campo de batalla, la Revolución Mexicana. Y esto nos deja pensando, ¿no? Cuando la comida de una nación se convierte en un campo de batalla por su propia identidad. ¿Acaso una revolución no se vuelve casi inevitable? La historia del Porfiriato nos enseña que la comida es mucho más que solo comida. Es identidad, es poder, y a veces es la chispa que enciende la historia.